gracias al Señor Dios por estar aquí. Damos gracias, Señor, porque nos hable el entendimiento para deleitarnos en su palabra. Y también damos gracias porque nos da la fuerza a través de su Santo Espíritu para obedecer su palabra, para hacer su voluntad. Entonces es una alegría todo lo que sucede en un tiempo como el que vamos a compartir. Cronológicamente, nosotros nos vamos moviendo como se predicó el domingo pasado. Y hay eventos, hay hechos que se suceden. Y por estas épocas, de acuerdo con el calendario, igual, se empieza a mover un tema que nos compete siempre, en todo momento y a toda persona. Y es el tema de la educación. Es el tema de la formación, de la enseñanza. Nosotros miramos hacia la educación, es cuando pasamos por ella y como que vamos llegando a algunos puntos y terminamos y ahí seguimos la vida. Pero cuando nos volvemos padres, entonces empezamos a pensar que la educación que yo recibí debería ser distinta o mejor, diferente o lo que sea para mis hijos. Pero es un tema de nunca acabar. La educación es bastante compleja y profunda. ¿Por qué? Porque es que la educación es para todos. ¿Cuántos de los que están aquí no se han educado? Ninguno. Todos han tenido educación. De una u otra manera han tenido que pasar por un tipo de formación, ¿verdad? Por eso el título de la prédica hoy es el ABC. Vamos a hablar sobre educación. Vamos a mirar qué es la educación. Y sin lugar a dudas, pues creo que esto me va a tomar más de una prédica, porque vamos a ver todos los ámbitos posibles sobre la educación. Porque es fundamental para nosotros los viejos, para los jóvenes y para los niños es fundamental la educación. Y usualmente nosotros abordamos muchos temas en la iglesia del Señor, pero a veces como que nos olvidamos de esencias y fundamentos que hay que recordar. Y una de las cosas que tiene claro la Sagrada Escritura es que el hombre tiene que ser educado, tiene que ser formado. La Sagrada Escritura, por ejemplo, dice que el pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Fíjese ahí, cuando hablamos de conocimiento hablamos de educación, hablamos de formación. Y quien no se educa es destruido, ¿sí? Es aniquilado, es derrotado. Por lo tanto, quierase o no, nosotros tenemos que ser formados y educados por la manera que sea, pero si estamos vivos es porque tenemos un mínimo de conocimiento. Un mínimo de conocimiento. El bebé cuando nace tiene que ir siendo formado y educado para que sobreviva, ¿sí? A través de la relación con sus padres. Este versículo de Oseas 4:6 determina la importancia de la educación para todo ser humano. Además, dice que esa educación, si no es de acuerdo con unos fundamentos, puede ser una educación que distorsione la formación del hombre y cercene su capacidad de crecimiento. La educación tiene que ser muy centrada, muy profunda y con una dirección, ¿verdad? Y si esa dirección no es la correcta, obviamente se llega al destino equivocado. Cuando el hombre empieza a ser destruido es cuando su educación se aparta del Señor Dios. La educación no solamente es la parte académica, ¿sí? Institucional, sino tiene que ser una educación integral y de acuerdo con la palabra, cuando se quita una parte de esa formación, el destino es el mismo. Cuando de la educación se saca al Señor Dios, el hombre también tiende a ser destruido. Es claro que la educación es el fundamento del desarrollo del hombre. Todo hombre que se desarrolla en esta tierra
tiene que ser formado. O si no, no crecería, no prosperaría. Vamos a mirar algunas preguntas que a lo largo de esta prédica, no hoy, sino en el tiempo que el Señor lo determine, son importantes hacer sobre la educación. Por ejemplo, ¿cuáles son los componentes de la educación? ¿Cuál es el mejor modelo de educación? ¿Para qué se educa? ¿Para quién se educa? ¿Cuál es el objetivo de la educación? ¿Y de qué manera educamos? Cada una de esas preguntas nos tiene que aclarar, ubicar y poner en perspectiva para tomar claras decisiones con respecto a la educación que recibo y a la educación que imparto. Porque cada una de esas preguntas me puede abordar cantidad de páginas y páginas y páginas y páginas. Tanto es así que en el mundo nunca han terminado de hablar sobre la educación, pero muy poco han cambiado sobre la educación. La educación en el mundo es una educación que está anquilosada, quieta, que tiene un propósito, ese propósito no se ha movido, la metodología sigue siendo la misma, algunos mecanismos han cambiado, pero es lo mismo, es la misma educación en donde el hombre termina siendo alineado y aconductado. Vamos entonces a la primera pregunta. ¿Cuáles son los componentes de la educación? Lo primero que tenemos que entender, ¿qué es la educación? La educación es una doctrina. ¿Ok? Nos ponemos de acuerdo. Y esa definición es para todos. Esa definición es tanto para la gente del mundo como para los hijos de Dios. La educación es una doctrina y como tal se transmite esa doctrina a través de la enseñanza y ahí intervienen muchos factores para que esa doctrina se afiance y sea el motor y la formación del individuo en esa doctrina. Entonces, de acuerdo con esa doctrina, hay que llegar a un ente, a una persona, a un sistema. Porque lo que a mí me interesa de una doctrina es comunicarla, formarla, que se la apropie y perpetuarla. Entonces, dentro de esa formación doctrinal intervienen el contenido. Si hay una doctrina, tiene que haber un contenido. ¿Qué es lo que yo voy a adoctrinar? ¿Qué es lo que quiero? Y adoctrinamiento es generar conducta y hábitos en el individuo. Entonces, ¿qué es lo que yo realmente quiero con el individuo? Y de acuerdo con lo que yo quiero con el individuo, le doy un contenido a esa educación. Por eso, educación sin contenido no existe. Educación sin objetivo no existe. Hay una razón de ser y es formación doctrinal del individuo. También aparece el educador. ¿Quién es el que transmite ese contenido? ¿Quién es el que va a formar? ¿Quién es el que va a educar, a enseñar, a correlacionar a los individuos para que tengan un mismo precepto de formación y un mismo comportamiento de acuerdo con la doctrina que yo estoy impartiendo? Y después, obviamente, hay un educando, o sea, las personas que reciben. Y de acuerdo con eso, empiezan a desarrollarse una cantidad de métodos y metodologías que son muy variadas, y en esa variación lo que se busca es afianzar a la persona en el conocimiento de esa doctrina. La metodología es variable, el contenido doctrinal no. El educador cambia, pero bajo la misma doctrina. Y los que van a recibir, o sea, los educandos, somos siempre todos los mismos, ¿ok? Esto es un poquito académico, pero yo quiero que le ponga mucha atención porque eso es clave para todos nosotros. Hay un ambiente en donde se educa, hay un ambiente. Ese ambiente lo pueden desarrollar institucionalmente. Entonces aparecen las instituciones, colegios, universidades, academias, lo que sea. Y ese ambiente influye en la educación. No es lo mismo estudiar sentado en un adobe o en un ladrillo y colocar un cuaderno sobre una mesa de madera a hacerlo en un lugar más cómodo. No es lo mismo estudiar en lo oscuro que en lo claro. Es decir, eso influye también.
Y eso empieza a jalonar y a reforzar la intención y el objetivo que yo tengo con respecto a la enseñanza. Entre más agradable haga, pues más se va a afianzar la persona en ese sistema doctrinal que yo estoy impulsando. Además del ambiente, tiene que haber una permanencia. La educación dura desde el año 0 hasta el año de partida. La educación no es una educación simplemente que se refiere a los años escolares o académicos o institucionales, es decir, unas instrucciones básicas, unas instrucciones medias y unas instrucciones profesionales especializadas. No, eso es parte de la educación, eso es parte de la formación doctrinal, pero la educación comienza desde el año 0 hasta el final, porque siempre el hombre se tiene que estar retroalimentando de lo que ha aprendido para que se le convierta en conducta y se le convierta en una identidad. La educación y la doctrina siempre van a querer que tú tengas una identidad de acuerdo con esa doctrina. ¿Me estoy explicando? He ahí por qué el individuo tiene que estarse educando toda la vida. Y lo hace de diferentes métodos y en diferentes lugares. No siempre lo va a hacer metido en una institución educativa. Entonces, después de esa permanencia, otro de los componentes de la educación que yo tengo que desarrollar como sistema para perpetuar mi doctrina es cuál es el objetivo de la educación. Es decir, ¿por qué fuiste tú al colegio? ¿Tú por qué vas a un colegio? ¿Por qué vas a una universidad? ¿Cuál es el objetivo de que tú te eduques? ¿Cuál es el objetivo que te enseñen algo? ¿Para qué te enseñan? ¿Ok? Es que nosotros eso lo tomamos seguramente como algo ya establecido y no lo cuestionamos. Pero una de las cosas que uno tiene que cuestionar en la formación de las personas es cuál es el objetivo de impartir esa información, esa materia, ese conocimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? A veces los muchachos se preguntan, ¿y yo para qué estudio? Y a veces se preguntan, y si yo veo que hay gente que sin una carrera le va bien, entonces, ¿para qué estudio una carrera? Otros se preguntan, ¿y de qué me sirvió haber estudiado? Y otros se preguntan, pero yo estudié algo que no quería. Y otros dicen, mi vida es otra cosa completamente diferente, yo quiero otro tipo de formación. Y la gente se va mirando a ver cómo se ubica. Pero el objetivo es claro. Y yo creo que nosotros, pocas veces, si lo hacemos con honestidad intelectual, pocas veces nos preguntamos de cuál es el objetivo de que yo estudie y cuál es el objetivo de que mis hijos estudien. ¿Ok? ¿Para qué? No lo hacemos. Simplemente per se decimos, hay que estudiar. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón? Y eso nos empieza, si nosotros preguntamos eso, seguramente nos empezamos a cuestionar muchas cosas y nos podíamos reorientar en la manera de la educación. Están también las herramientas y está la práctica. Las herramientas son todo lo que se utiliza para poder instruir a la gente, para poder adoctrinarla. Y la educación sí tiene una condición sine qua non. Tiene que ser permanente. Tiene que ser permanente. Si ustedes, y por ahí hay historias, ahora me viene a la memoria, del hombre mono, ¿sí? Del hombre mono. Nunca recibió instrucción de ningún hombre, sino de animales. Y como tal se desarrolló. Esa es la doctrina. Si a mí me adoctrina como un animal, termino siendo un animal. Entonces, ¿qué es lo que me están enseñando y para qué me lo han enseñado? ¿Y quién me lo está enseñando y para qué me sirve a mí esa enseñanza? Yo tengo ya una edad en que he pasado todos los ciclos aparentemente académicos, pero me sigo preguntando lo mismo, ¿y para qué estudié? ¿Y esto cuál fue el objetivo? ¿Y cuál es la razón de continuar un aprendizaje? ¿Y qué es lo que quiero yo lograr con ello? ¿Ah? Gracias a Dios he encontrado todas las respuestas que se las compartiré con ustedes a lo largo de esta prédica. Muy bien, cuando yo tengo todo eso, puedo englobar la educación en este proceso, en este fundamento. Uno tiene que educar, formar, aprender y aplicar. Si yo lo tomo desde la cabeza, de un estado superior, alguien me tiene que educar. ¿Alguien? ¿Sí o no?
¿Cuál nació aprendido? Entonces siempre tiene que haber alguien que eduque. Y esa persona que eduque, ¿qué es lo que busca? Formar a quien educa. Y entonces hay una educación, una formación. Y hay alguien que recibe, y el que recibe tiene que tener un feedback, una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta de aquel que es educado? Que aprende. Y al aprender entonces está dando la respuesta y está diciendo, yo he aprendido. Y una persona que aprende, aplica, es decir, vive lo que aprendió. Y eso empieza a cerrar el círculo y empieza a ser la unidad completa. Porque el que aprendió reproduce lo aprendido. ¿Ok? Y entonces nos vemos que año tras año se van perpetuando los modelos, las enseñanzas y los objetivos. Y aprenda en un lugar de mucha riqueza o en un lugar de mucha pobreza, el contenido es el mismo, pero las funciones diferentes. Si nos vemos nosotros con modelos recientes, lo que hoy los muchachos están aprendiendo tiene que ver con el adelanto de la tecnología, de los medios, de algunos factores, pero el fundamento de la educación sigue siendo el mismo que nosotros recibimos. Ya que la doctrina no ha cambiado. Y vamos a ver para qué los educa. Y nos vamos a dar cuenta de para qué sirve esa educación. Formar, aprender y aplicar como desarrollo de la educación tiene como único fin perpetuar la doctrina. Por eso te digo, los que estudiaron en el año 50, los que estudiaron en los años 90 y los que están estudiando en el siglo XXI, doctrinalmente están recibiendo lo mismo. Lo mismo. Y el individuo por eso sigue siendo igual. Está recibiendo la misma formación. Que en la época anterior lo hacíamos en pizarrón y tiza, hoy pasan después al acrílico y al marcador y hoy se hace por internet. ¿Listo? Pero el fundamento es el mismo, doctrinalmente es el mismo. Que hoy se conocen avances en la ciencia, claro, eso no tiene nada que ver con el fundamento doctrinal. O sea que los que estaban en el siglo pasado, a los que están en el siglo de hoy siguen siendo individuos que están siendo educados para lo mismo. ¿Lo estoy explicando? ¿Lo estoy explicando? ¿Sí me estoy explicando? Ahí no hay diferencia. La diferencia está en el tiempo en que se ubica la persona, pero no en el contenido de lo que le están enseñando. La teoría de la evolución, desde que nació con Darwin, se sigue enseñando en esa época, ayer y hoy se sigue estudiando el evolucionismo. ¿Ve? Con nuevos evolucionistas. El ateísmo es el mismo que se enseñaba en esa época al que se enseña ahora, pero con un nuevo formato que se llama el nuevo ateísmo. ¿Ok? Y entonces se siguen enfrentando las doctrinas en la educación. Esa es la clave, la doctrina en la educación. ¿Sí ven? ¿Para qué les va a servir esto? Yo sé que les va a servir para mucho. Poco a poco se van a dando cuenta. ¿Qué es una doctrina? Porque la gente a veces coge frases, ¿sí? Pero no sabe lo que están diciendo. En la iglesia siempre se dice, esa es una iglesia de sana doctrina. ¿Y qué es doctrina? ¿Qué es una doctrina? Es una enseñanza que tiene como fin preservar creencia o dogma. Una enseñanza que tiene como fin preservar una creencia o dogma con el fin de mantenerla vigente a través del tiempo, para delinear una conducta de vida y establecer un perfil individual y colectivo. Eso es una doctrina. Si quiere les repito, esa es una definición que se elabora con base en todo lo que hay en definiciones, pero sacar una sencilla. Toda doctrina es una enseñanza que busca preservar, mantener, continuar, introducir, a conductar, ¿sí? Creencia o dogma, con el fin de que cuando yo hago eso se mantiene a lo largo del tiempo. Esa doctrina, sea la doctrina de Cristo o la doctrina del mundo, siempre el objetivo es que se
preserve. Y que esa doctrina en la cual yo soy educado y la cual yo creo debe ser vigente a través del tiempo. Por eso es que les digo que la fundamentación educativa es la misma del siglo pasado a la de hoy y a siglos anteriores. Porque se debe mantener a través del tiempo, porque es la única manera en la cual uno se puede delinear en conducta de vida y va a establecer la identidad de la gente, la identidad del individuo y la identidad de la sociedad. Es lo único. Por eso que cuando yo entro en un proceso educativo, tengo que invertir varias generaciones para ver resultados de comportamiento. Si yo quiero que mi familia cambie, yo tengo que empezar por mi hijo y él pasárselo a su hijo y él pasárselo a su hijo, y a la quinta generación más o menos estamos dándonos cuenta que hay una identidad muy clara con respecto a una doctrina. La educación no es un asunto de 2 o 3 días. La educación es una cuestión de generaciones. ¿Ve? Porque eso es lo que significa doctrina. Ahora, si hay una doctrina para educar, la pregunta es, ¿y cuántas doctrinas hay? Podríamos enumerar muchas, pero hay 2 clasificaciones de las cuales se derivan las otras. Hay 2 tipos de doctrina: la doctrina de los demonios y la doctrina de Jesús el Cristo. 2 tipos de doctrinas: la de Jesús el Cristo y la de los demonios. Empieza a sacar conclusiones y a elaborar pensamientos. Si la doctrina tiene como fin a conductar, delinear y llevar al individuo a que se identifique y tenga un comportamiento, a que tenga esa identidad a lo largo de los años, entonces la educación es lo mismo, porque es la doctrina, o bien una educación que es para perpetuar la doctrina de los demonios, o hay una educación que es para perpetuar la doctrina de Cristo Jesús. ¿No hay más? Aquí ustedes están recibiendo educación, formación, aprendizaje y aplicación de vida en la doctrina de Cristo Jesús. Esto es un centro educativo. Esto es un centro de transformación de pensamiento. Esto es un centro de cambio de conductas. Esto es un centro de toma de hábitos. Las prédicas tienen que ser con ese objetivo. Uno no viene a predicar para que la gente salga contenta. Uno viene a predicar para que la gente se vuelva de la doctrina de Cristo Jesús. Cambie su conducta, cambiando su pensamiento, cambie sus hábitos, tome una identidad y perpetúe la doctrina de Cristo. A eso vienen ustedes. ¿Y qué hacen los del mundo? Pues ellos tienen un fundamento que es la doctrina de los demonios. Y toda institución del mundo tendrá como fundamento educar para el mundo, educar en la doctrina de los demonios. ¿Te queda claro? Por lo tanto, no te equivoques si tu hijo en este momento está siendo formado en la doctrina de demonios. Porque esa es la educación del mundo. Y no te confundas tampoco si aprendes que la doctrina de Cristo está aquí y que es necesario confrontar las 2 doctrinas. ¿Se dan cuenta lo profundo que es esto? ¿Se dan cuenta hacia dónde van los sistemas? Y se dan cuenta qué es lo que busca la educación. La educación no es para ganar plata. La educación no es para ir a enriquecerse. La educación no es ir para ejercer un oficio. Esos son añadiduras, esos son consecuencias, esos son factores que lo que hacen es aumentar la identidad del individuo. Entonces no es lo mismo educar a un hijo en la doctrina de Cristo a educarlo en la doctrina del mundo. Y por eso es que ustedes y todos en esta sociedad vamos a tener roces muy profundos con nuestros hijos si ellos no son formados en la educación de Cristo. Entonces, cuando tú no educas, no formas, no llevas al aprendizaje, no hay una retroalimentación y no hay una aplicación de este tipo de educación, tu hijo siempre tendrá la doctrina de los demonios como vida.
Porque esa es la educación institucional que recibe, tanto desde la formación de la casa, cuando entra a los claustros académicos, como cuando va a ejercer lo que ha aprendido, como en todo lo que lo rodea, porque todo lo que rodea a uno, que son los medios de comunicación, los sistemas políticos, económicos, las relaciones sociales, las fundaciones, tienen el mismo precepto, están fundamentados en la misma doctrina, porque de las doctrinas se desarrolla lo demás. Porque cuando yo hago algo, tiene que tener un objetivo y una razón de ser. Yo no hago las cosas así, porque arte de magia. Todo lo que uno hace debe tener una fundamentación, una razón de ser. Hay un objetivo. Entonces, por eso es que la lucha es grande. Para que se den cuenta de dónde viene esta realidad. Ustedes conocen todos los versículos, pero hoy los estamos viendo en lo fundamental. Primera Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a, ¿qué dice ahí? Doctrinas de demonios. ¿Qué es doctrina? Educación. ¡Wow! Entonces no te engañen. Porque es que la falsa doctrina no solamente que está dentro de una iglesia, la falsa doctrina rige el mundo. O sea, la falsa doctrina está con los amigos, en los colegios, en las universidades, en las empresas, en el comercio, en la política, en todo. No es solamente que uno diga, aquí predican la sana doctrina. No, es que aquí somos educados en la doctrina de Cristo. No es que predicamos, es que nos educamos. Por eso, para uno reeducarse, solo tiene una salida. ¿Cuál? Morir. Porque tú fuiste educado en doctrina de demonios desde el nacimiento, incluso desde el vientre, y tú fuiste a instituciones de doctrinas de demonios, ¿o no? Aún los colegios cristianos, llamados cristianos, no han cambiado el formato doctrinal y siguen con la estructura demoníaca, con doctrinas de demonios. Por eso la gente se decepciona de los colegios cristianos, porque el formato es el mismo que les da el Ministerio de Educación, el contenido es el mismo que les da el Ministerio de Educación y el objetivo es el mismo que les da el Ministerio de Educación. Entonces, ¿cuál es el cambio? No he conocido el primer colegio cristiano que tome al individuo y lo eduque de acuerdo con la doctrina de Cristo Jesús. No lo he conocido, porque utilizan el mismo sistema del mundo. Las mismas aulas, los mismos cuadernos, las mismas teorías, lo mismo. ¿Y sacan a qué? A los muchachos a ser los borregos del sistema. Porque el único fin que tiene la doctrina del mundo es mantener a la gente como un borrego. Y entonces, sean cristianos o no, siguen siendo borregos del sistema. Y por eso uno termina siendo un profesional con ciertas capacidades y libertades, pero siendo borrego del sistema. Transformar esto solo lo hará Cristo y la iglesia libre. Los que somos educados en la doctrina de la palabra, somos libres y hemos roto todos los esquemas. Y por eso no nos acomodamos a nada y a ninguno, porque estamos por fuera del sistema. Entonces, queda claro que estos tiempos hay una apostasía de la fe. Por eso les decía a ustedes, la sana doctrina no está solamente en la iglesia. Tú eres la sana doctrina, y si tú eres la sana doctrina, tú la tienes que llevar a todo lugar donde vas tú. Tú tienes que vivir en Cristo y vivir a Cristo y mostrar a Cristo y decir que Cristo es real y verdadero. Esa es tu función como un educado en la palabra. Porque la sana doctrina va contigo. No pienses que la sana doctrina simplemente hay que dejarla en la iglesia. ¿Es? Porque la falsa doctrina, es decir, la otra educación, está en todas partes. ¿Estamos entendiendo? Es ahí la importancia de que tu formación en Cristo sea profunda, real, radical, de conversión, de entrega, de ejercicio, de testimonio. Si tú no haces eso, sigues siendo un miembro más del sistema demoníaco y un borrego más del sistema con la etiqueta de cristiano.
Por eso hay tanto choque. Hay estructuras eclesiásticas muy buenas, muy bonitas, a uno le gustan, tanto en la infraestructura como en la metodología. Pero ¿de qué sirve? Se está reeducando la gente. Tú cuando vienes acá es para reeducarte. A eso vienes. Por eso tu corazón sale convulsionado, tu cabeza a veces sale choqueada. Y si sales igualito es porque no le pusiste ni 5 atención a la palabra. Pero ninguno que viene aquí que tenga que reeducarse va a salir igual. Nadie puede salir igual. Porque es que volver a educarse es duro. Es una batalla a muerte. Es una transformación que duele, que hiere, que desacomoda. ¿Ah? Por eso uno cuando se está reeducando es duro. Porque tiene que cambiar los hábitos. Entonces, como se dan cuenta, hay una doctrina que es la doctrina de demonios, y que está siendo enseñada por gente que tiene espíritus engañadores. Hay pastores que predican falsa doctrina, es decir, tienen doctrina de demonios usando la Biblia, porque ni ellos mismos han sido cambiados, ni ellos mismos han sido reeducados, ni ellos mismos saben a lo mejor qué es lo que están diciendo. Porque yo tengo que entrar en una destrucción de lo viejo. Yo tengo que arrancar lo viejo, yo tengo que arruinar la vida vieja para poder edificar algo nuevo. Yo no puedo edificar sobre bases que son incorrectas porque se me cae o no crece el edificio de mi vida. ¿Vamos entendiendo eso? Hermano, eso es lo que tú haces. Por eso es que ser cristiano es tan exigente. Por eso es que educarse no es para cualquiera, es para el que realmente quiere cambiar. Cuando se quiere educar en la doctrina de Cristo. Pero esto no es fácil. Aquí no se te ponen tareas, aquí no hay trabajos de biblioteca, aquí hay una vida entregada para ser cambiada. Pero tú tienes un sistema afuera que es dominante. El sistema afuera es dominante. Y tú, y eso lo vamos a ver en una prédica posterior, vas a tener que aprender a ver cómo me desarrollo yo siendo un educado en Cristo en una educación que es de demonios, en un sistema que es de demonios. ¿Cómo hago yo para estar en una institución que no es de Cristo, pero que tengo que ir allá a formarme? Eso se los voy a dar por ahí de pronto en la tercera prédica o en la segunda. Porque la idea es que aquí salgamos claros de cómo vamos a actuar. Esto no es teoría, esto es realidad. Yo esto lo he venido estudiando hace muchos años y volvió otra vez a la palestra cuando con mi nieto empezaron a hablar sobre la educación. Yo volví a cavilar la educación. Y uno ve la necesidad. ¿Por qué cuestionan la educación de ellos? Porque tiene padres cristianos y porque el Espíritu de Dios les está diciendo lo que hoy está diciendo. Ojo, porque lo estás mandando a educar para ser borrego del sistema del diablo. Porque hay que romper, hay que tener una ruptura. Padres, esto no es fácil. Algunos van a salir diciendo yo como que mejor saco a mi hijo del colegio. Pero vamos a aprender a manejar eso. ¿Ok? Vamos a aprender a manejar eso. Tito 2:10 dice, no defraudando, sino mostrando toda buena fe. O sea, yo no debo defraudar ni al Señor, ni a mi vida, ni a mi familia, ni a la sociedad, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. ¿De qué doctrina está hablando ahí que yo tengo que mostrar y la cual no tengo que ser falso? ¿La doctrina de quién? Dios, nuestro Señor Salvador, es decir, Jesucristo. Entonces, por eso, sin entrar en tanta disquisición intelectual y académica y entrar en tantas teorías sobre la educación, porque eso es lo que hay. ¿Qué no era? Aquí. ¿Doctrina? Doctrina. Doctrina de demonios, doctrina de Dios nuestro Salvador. 2 tipos de doctrinas. Me gusta mostrar la palabra que es la que habla hoy acá. Cuando yo hablo de 2 tipos de doctrina no es porque yo me la inventé o soy muy inteligente y estoy haciendo un nuevo cuadro educativo para Colombia y el mundo. No. ¿Cuántas doctrinas hay? 2.
Por lo tanto, si educación es doctrina, saquen conclusiones. ¿Cuántos tipos de educación hay? 2. Y la educación es, o se educa para perpetuar el sistema demoníaco, diabólico, que es el que rige la tierra, o se educa para vivir la vida de Cristo, que es el que da la eternidad. Y vamos a analizar los 2 tipos de educación, ¿ok? Vamos a analizar los 2 tipos de educación. A mí me parece que es una prédica hermosa. Cuando el Señor me lleva a ver todo esto, digo, wow, eso es lo que la iglesia tiene que tener claro para que pueda romper el esquema mental que tienen y puedan romper el esquema del sistema en el que vivimos, porque lo contrario es imposible. Nunca van a, mire, así como ellos, mi familia, no ha podido resolver el problema de la educación, porque hay que ser sincero, no se ha resuelto. Que aquí, que allá, que sigue, que sube, que bajan, que sí. Muy pocos en esta tierra y en la iglesia de Cristo han resuelto el problema de educación. Algunos optan, ¿sí?, por sacar a los hijos de los colegios y llamarlos a un sistema y meterlo en un sistema que se llama homeschool, que es muy viejo. Ese sistema está operando desde el siglo pasado, incluso antes de los años 50, alrededor de los 50, es viejo, pero ahora se está poniendo de moda. Y cuando uno escucha a los pastores, ¿por qué los llevan al homeschool? Es que para que no se contaminen. Eso no es el objetivo del homeschool. Ese no es el objetivo del homeschool. El homeschool no es evitar la contaminación. Porque si tú quieres evitar que tu hijo se contamine, mételo en una burbuja y enciérralo en una caja fuerte y que no vea el mundo. Punto. Ese no es el objetivo del homeschool. El homeschool es otro modelo de educación que debe tener un fundamento. O está en la educación de Cristo o está en la educación del mundo. Punto. Es otra manera de educarse, pero no es que sea la solución a la no contaminación. ¡Absurdo! Eso lo que denota es desconocimiento del fundamento doctrinal. ¿Ok? Entonces, nos queda claro que hay 2 tipos de doctrinas, por lo tanto, si hay 2 tipos de doctrinas, hay 2 tipos de educación. La doctrina de Jesucristo tiene un único fin: educar para la eternidad. La doctrina de Jesucristo tiene como único fin darle al hombre vida. Y la doctrina de Cristo, o sea, la educación en Cristo, es para la vida abundante. La doctrina en Cristo es para conocer al Señor Dios y para deleitarse en Él. Y vamos a ver cómo es el método de eso. La doctrina de los demonios es para ser igual a Dios. Punto. ¿Qué enseñan en los colegios? Eso, que tú eres capaz de todo, que tú todo lo puedes, que te repitas que eres bueno y serás bueno, que todo te va a ir bien, que vas a ser el duro, y si eres un burro, te fregaste porque no aprendiste nada y no vas a servir para nada. ¿Ok? Es altamente competitivo. La educación del mundo es competitiva. Solamente es para los inteligentes, para los buenos y para los de plata. Los demás, anulados. Ahí nace el bullying. Porque también creemos que el bullying es cuando lo cogen a uno coscorrones por ser bajito. El bullying existe, siempre ha existido en la educación. Yo soy mayor que la mayoría de ustedes y yo fui víctima de bullying por lo alto. Y por eso me volví a veces hasta agresivo, porque cuando me querían burlarse de mi edad, sacaba y les ponía la mano. Y ya, soy duro aquí también, soy chiquito pero pego. Y me tenía que hacer respetar. Eso es bullying. Estoy hablando, imagínense cuántos años atrás. Entonces, la cuestión del bullying es en la estructura misma de la educación. Porque la educación del mundo, la educación de la doctrina de los demonios no está fundamentada en el respeto, en el amor ni en la misericordia. No está en eso. Es una educación competitiva. Es para los duros, es para los más bonitos, es para los de más plata, es para los que tengan más agresividad, es para los astutos, es para los vivos. Y si usted es así, va a progresar en el mundo con la educación que tiene. Y aún sin educación, si usted es así, también va a progresar. O sea que la educación en un momento determinado es lo de menos. Sea vivo y ganará. Eso es lo que te están enseñando a tus hijos. Esa es la educación del mundo, esa es la doctrina, demonios. Eso es lo que tenemos nosotros que tener claro. No es que se contamine o no.
Tú puedes meter al homeschool a tu hijo y abre la página, de pronto termina viendo pornografía, o termina viendo una página satánica, o se termina infiltrando una enseñanza corrompida, porque el internet lo controlan de afuera. ¿Lo estamos entendiendo? O sea, no miremos las cosas por las ramas, ni por el método, ni por el medio. Miremos por el fundamento para poder desarrollarnos, ¿ok? Entonces, la educación de Cristo es clara y la educación de los demonios es competitiva. En la de Cristo nos cooperamos, somos uno solo, somos una unidad. En la doctrina de los demonios, lo que se enseña es el placer, la vanidad, el ganar siempre, lo superficial, lo que aliena, es decir, lo que no deja pensar. La educación, miren lo más curioso, todos los profesores y la mayoría de los consultores, no es que el muchacho no lo dejan pensar en el colegio, pero ¿y por qué no lo dejan pensar entonces? Si ustedes saben, profesores, que no los están enseñando como es debido, ¿para qué siguen enseñando lo mismo? Hay profesores que cuestionan, yo conozco profesores que se han salido de la norma, pero son escasos. Pero los profesores hablan de la educación, pero siguen sometidos al sistema en el que ellos están. Por lo tanto, tus hijos están en el mismo sistema. Cuando ustedes tengan la oportunidad de educar, piensen en esto. Uno de los fundamentos, y lo vamos a ver a lo largo de la prédica, de la educación es enseñar a pensar. Pero pensar cómo, bueno, eso lo vemos después. ¿Queda claro? Ahora viene una parte muy importante. Y es esto. ¿Por qué la educación empieza desde el año 0? Porque cuando yo cojo a un niño y lo educo en mi doctrina, estoy asegurando la prolongación de la misma. Cuando yo educo a un niño en mi doctrina, estoy asegurando el control del sistema y afianzando mi poder. Cuando yo educo a un niño, estoy controlando el mundo. ¿Sé por qué esos niños son tan queridos en los colegios? Ustedes saben qué están haciendo en Francia, ustedes saben qué están haciendo en Alemania, saben qué están haciendo en otros países como España, en el sistema educativo. Están diciendo que los padres no tienen nada que ver con la educación, es decir, le están sacando los hijos a los padres y le están diciendo los hijos tienen que ser educados por el Estado. En Francia se llama religión laica. Y está hace 12 años, 14 años más o menos, en que están imponiendo eso, donde dicen clara y abiertamente, no traje material porque no los quiero cansar, pero dice claramente, los hijos son del Estado, no son de la familia. Y esos niños hermosos que ustedes ven ahí, en este país tan desordenado, ¿quién los educa? El Estado. ¿Quién controla la educación? El Estado. ¿Y quién es el que determina si es bueno o malo? El Estado. ¿Y quién determina los colegios, a dónde entran y dónde salen? El Estado. ¿Y quién es el que dice cuántos años dura un ciclo académico? El Estado. ¿Y quién es el que determina si tu hijo es bueno o mal estudiante? El Estado. Y entonces tú le dices al Estado, sí, claro, mi hijo es una burra completa, un indisciplinado. ¿Eso es real o no es real? Lo que pasa es que uno ve las cosas como que toda la vida ha sido así. No, toda la vida no ha sido así. Si lo puedo demostrar que toda la vida no ha sido así. Entonces, el Estado le arrebató a los hijos a la familia. ¿Para qué? Porque el Estado es la representación tangible de la doctrina de demonios. Porque el Estado representa la doctrina del mundo. Porque el Estado es el que perpetúa la doctrina. ¿Ok? Es el ente rector de la doctrina. ¿Ah? Entonces, antes no eran bilingües, ahora son bilingües los colegios. ¿Y cambió la doctrina? No, es la misma. Con la diferencia de que tus hijos van a hablar inglés, pero con un lenguaje demoníaco, con una doctrina demoníaca. ¿Cambió la doctrina? No ha cambiado, porque sigue siendo la misma. Y ahí, mire, dentro de las discusiones, en los diferentes foros sobre la educación, siempre lo mismo. Pero ¿por qué no se cambia la educación? Que estamos formando a los niños, no sé qué, bla, 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 bla. ¿Sabe por qué no se mueve la educación en el mundo? Porque la doctrina es la misma. Entonces, ¿para qué se mueve?
¿En qué cambia el que, por ejemplo, se opere un diferente sistema de evaluación? Nada. Eso no cambia en nada. Yo me acuerdo que yo pasé como por 5 sistemas de evaluación. 5 sistemas de evaluación. A ver si ustedes se acuerdan de esos sistemas. Todos eran a través de previas, exámenes, tareas y vainas de esas. Y entonces cuando yo arranco mi ciclo académico, me califican de 1 a 5. Y de 2,9 hacia abajo, en libretica en rojo. Entonces había que mínimo pasar raspando, ¿no? 3. Ya uno se evitaba ahí la cantaleta. Eso fue, bueno, eso fue hace rato. Después ya sabía manejar del 1 al 5, entonces dijeron, ya no vamos a evaluar del 1 al 5. Vamos a estimular el conocimiento, vamos a mostrar unos valores distintos. Entonces empezaron a evaluarme de 1 a 10. Madre, de 1 a 10 uno decía, bueno, se pasa con 6, pero 6 es un número más alto. No está tan malo. 6, de 6 a 2 es mejor el 6, ¿sí o no? De 6, de 1 a 10. Dice que para cambiar el concepto de la evaluación. Y entonces salió otro genio en el ministerio y dijo, no, eso no sirve. Y entonces me cambiaron el sistema de evaluación. Entonces, el primer bimestre de 1 a 10. El segundo era 20, el tercero era 30, el cuarto 40 y el último era 50. Sumatoria de todo daba 100. Por lo tanto, al final, uno si estaba por debajo del 50 se tiraba la materia o el año, o si estaba por encima del 50 ya había pasado. No, otra vez hacer cuentas y sumas, a ver si han cansado por lo menos al 60. Y es que vemos el estándar y es una filosofía que se inventaban, cambiaron. Y ya cuando iba saliendo, no me tocó, pero le tocó a los chinos que venían atrás. No números, porque el número descalifica al individuo y se hizo toda una polémica por el número. Entonces, ¿qué dijeron? Las letras. Entonces era A, B, C y D. Creo que a mí me tocó, porque para que me acuerde, pero A como que era lo mejor, ¿cierto? O D, yo ahí sí no me acuerdo muy bien. E también. Entonces yo como que no alcancé la E, porque no la conocí. ¿Ok? ¿Cuántos métodos les he hablado? Y siguen cambiando el sistema de evaluación. Ahora creo que ya ni sé cómo es ahora. Unos de 1 a 5, unos de yo no qué, no sé. Y entonces dijeron, los chinos sufren con las tareas. Se acabaron las tareas. Después se dieron cuenta, no, esos se vuelven unos vagos si no les ponen tareas. Volvieron a las tareas. Y después dijeron, no, eso háganlas en el colegio. Háganlas en el colegio. Después dijeron, no utilicen la memoria, utilicen la razón. No, pero es que falta la memoria. Todos esos sistemas los probamos nosotros, ¿sí o no? Esos cambios son permanentes y siguen en eso. Pero la pregunta es, ¿cambió la doctrina? No. Una cosa es lo metodológico y lo evaluativo, y otra cosa es lo que se evalúa. Están evaluando es la doctrina. ¿Cambió la doctrina? No. Sigue siendo la misma doctrina de Montt. Entonces, ¿para qué sirve todo el sistema de evaluación? ¿Ok? De tanta vaina, cuando yo fui profesor, yo al final de mi magisterio, ¿se puede llamar así? Un simple profesor. Ya lo último yo pasaba a todo el mundo. Mi hermano, aprenda a vivir. Y si con esto le sirve para vivir, hágale. ¿Qué saca con que yo lo califique bien o mal? Lea la misma vaina, hermano. Usted lo que quiere es sacar una carrera adelante, sáquela, pero aprenda a vivir. ¿Sí? Porque la educación hay que cuestionarla. ¿Para qué se educa? ¿Para ejercer una profesión o para vivir? Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Y eso es lo que tienes que aprender con tus hijos. Cuando tú vas a buscar una institución para educarlos, no es la institución la que va a cambiar. Eres tú el que tienes que cambiar. Y ¿sabe qué? Yo no sé si eso todavía existe. Llegó un momento en que no se perdía años. Entonces, todos los burros pasábamos los años.
Sí, entonces esos se graduaron bachilleres a la lata. Sí, que no se perdía el año. Así no hiciera nada, no perdía el año. Ahora creo que se vuelve a perder el año. ¿De qué estoy hablando? Esto que está aquí. ¿Quiénes son los dueños de estos niños? Hay tres. Uno, el sistema económico dominante. Dos, el sistema político que se deriva de ahí. Y tres, las instituciones religiosas. ¿Y por qué lo hicieron? Porque sabían que tenían que seguir perpetuando el sistema y controlar el mundo. Nosotros a veces mire, yo aplaudo y quiero que ustedes abracen a sus profesoras de escuela dominical aquí. Ustedes no saben la labor que ellos están haciendo. Yo le digo acá a la coordinadora, ojo con lo que están enseñando a los niños. Por esto, ¿sabe qué dijo una vez un jesuita? Denme los niños para educarlos y yo te controlo el mundo. Eso dicen los jesuitas. ¿Cuál es una de las universidades más importantes del mundo? Las de los jesuitas. ¿Cuáles son los colegios mejores? Los religiosos. ¿Cuáles son los que promueven más el estudio? Los religiosos. ¿La universidad más antigua de Colombia cuál es? Eso dígase, Santoto, mi universidad. Fue la primera universidad que se fundó en Colombia. ¿Sí? Y es de una denominación religiosa. Porque ellos saben esto. Ahora, yo pregunto, ¿la iglesia sabe esto? ¿O simplemente quiere competir y hacer negocio con la educación? ¿Ah? Yo por eso, a mí me dicen colegio cristiano, digo, quería ver qué es lo que sea, a ver para dónde va, porque eso no le da ninguna garantía. ¿Sí? Ustedes sí se dan cuenta cómo ha cambiado esa iglesia tradicional aquí de Chía, en el parque principal, que es el aviso que tiene. ¿No han dado cuenta los de Chía? Dice Universidad Cervantes. ¿Sí? Y promueven todos los ciclos y dan crédito y barato. Ellos saben para qué montan eso. Y si dan cuenta que cuando pusieron el aviso Universidad Cervantes, pusieron una placa masónica ahí en el centro. ¿Ya se dieron cuenta que hay una placa masónica? El ojo Illuminati está ahí. Ay, pero es que ustedes pasan por ahí mirando para dónde. No han ido a misa. Muy bien. Mira, esto es la clave. Por eso para mí es tan importante esta prédica. Los que somos viejos nos podemos reeducar, pero ustedes padres que tienen niños, sepan para dónde van. Aún los que no han terminado su ciclo de bachillerato, todavía tienen la oportunidad de redireccionar la educación. ¿Ok? Bien. Ay. ¿Esto les quedó claro? Vamos con la otra pregunta. Yo no sé si alcance todo lo que tenía para hoy, pero bueno. ¿Cuál es el mejor modelo de educación? Pues para nosotros resultaría como obvio, ¿cierto? Pero no es tan obvio. Para nosotros, el mejor modelo es el de Cristo Jesús. La educación de la doctrina de Dios. Ahora, ¿y cómo lo estamos haciendo? Pastor, pero es que no tenemos colegio. Pastor, es que no tenemos universidades. Pastor, es que... Entonces no estamos entendiendo qué es la educación. La educación no es la institución. La institución es un medio para educar, no es la educación misma. ¿Ok? ¿Me estás escuchando? La educación no es la institución. La gente se devana los sesos buscando el mejor colegio de Bogotá, de Colombia, de Chía, de Tiquis. Como si eso le garantizara una buena educación. ¿Les garantiza una buena educación? ¿No? Uno puede terminar sistemas, la Academia Paciolo, ya como que no existe, ¿no? Ninguno reaccionó, o sea, ustedes nunca la conocieron. Bueno, una academia cualquiera. ¿Sí? O puede terminar en Harvard,
Pero si yo soy un hijo de Dios, con mi cartón de la pasión lo puedo progresar. ¿Estás escuchando? Porque no es la institución, es la educación que yo recibo. A ti lo que te hace progresar es tu educación, no la institución. Pero obviamente el sistema se encarga de decir, oye, es que si tú eres de la sabana, caray, qué caché, ¿no? Digan eso. Ay, los de la sabana somos de caché. Y es verdad, eso funciona, porque es la rosca. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos educar a nuestros hijos de acuerdo con la doctrina de Cristo, ¿ok? Y vamos a ir desarrollando ese tema poco a poco, para que no se devanen los sesos en eso, ¿ok? Hay que tener clave eso, muy bien. Entonces hay dos tipos, hay dos modelos, y el mejor modelo de educación obviamente debe ser el de Cristo Jesús, y la competencia es el del mundo. La cuestión no está en el método, vuelvo y repito, está en el contenido. ¿Cuál es el contenido de la educación del mundo? Primero, hacer que la gente dependa del dinero. En el mundo se educa para el dinero, para tener plata, para desearla, para anhelarla, porque es el que gobierna el mundo. Entonces, tener dinero, tener bienes, acumular riqueza, pelear por las cosas que se puedan pelear, acumular, tener algo. No importa, así sea lo que sea un ampón o sea una persona decente, pero igual, si usted tiene, va bien. No importa que sea un narcotraficante o salido de la Sorbona de París, lo importante es tener plata. Y si usted estudió o no estudió, lo importante es tener plata. Ese es el modelo de educación. Hay que tener bienes materiales. ¿Y qué le importa? ¿Que el de al lado esté mejor o bien? Le importa un comino. Se educa para la desigualdad. Cuando yo educo para tener dinero, cuando yo educo para acaparar, cuando yo educo para la avaricia, cuando yo educo para mi ego, cuando educo para perpetuar el sistema del mundo, no hay misericordia. O sea, me importa un comino el de al lado. Se esté muriendo de hambre, no, es que yo voy por lo mío. Yo voy por lo mío. En el mundo así, yo voy por lo mío. Eso es una cruda realidad. Yo una vez le cogí una rabia. Y solo hasta ahora el Señor me ha quitado esa rabia. A un tipo que era salido de mi misma universidad. Y yo no soy un hombre Rockefeller. Soy un hombre de clase media, con las comodidades, pero rico en el espíritu. Y necesitaba trabajo. Y me fui a la emisora donde él era el director de noticias, siendo compañero mío. Me hizo hacer antesala, me tuvo unas cuantas horas ahí, pasaba y ni me miraba, y al último me dijo, ¿qué quiere, hermano? Y no, ahorita no puede. Y me dejó ahí tirado. Le cogió una rabia. Porque si hay algo que a uno le duele es necesitar trabajo y que lo menosprecie. Eso duele mucho. Entonces, esa es la educación del mundo. Tus compañeros, si son tus parceros, te ayudan, y si no, te ven como una competencia y te sacan. Cuando uno es bueno, uno es competencia para todo el mundo. Y ustedes son buenos. Ustedes son buenos hijos de Dios. Ustedes son los inteligentes. Ustedes son sabios. Ustedes son buenos en lo que hacen. Ustedes son buenos donde el Señor los coloca para lo que sea. Por lo tanto, les tienen rabia. Y entonces no quiere decir, uy, llegó ese. A ese lo miran es que como un rival. Donde yo lo dejé entrar a la empresa, se me quita, me desbanca. Y entonces le cierran a uno las puertas. No se dejen intimidar cuando les digan no. No es por sus incapacidades o porque sean brutos, es porque los ven como competencia. Porque ese es el mundo, ¿ok? Porque uno sale pensando y dice, yo sí soy una burra completa. No, yo no aprendí, no, eso de la universidad a mí sí. Me va a tocar dedicarme quién sabe a qué, yo no sé qué va a hacer, no, ¿para qué estudié? Yo esa carrera, tiene toda esa plata para esto, no. Pero después el Señor le da la oportunidad y le dice, no, usted es bueno. Si la situación era otra, ¿ok? Entonces, a eso educa el mundo. El mundo educa para eso. Pero los hijos de Dios educan para vivir, para amar, para ayudarse, para tener misericordia.
Los hijos del Señor tienen su fundamento en una enseñanza que es la de Cristo y con un objetivo que es la eternidad. En la educación de Cristo se educa para crecer en fe y la fe en Cristo Jesús, y se educa para crecer espiritualmente. Muy distinto. Muy distinto. Conclusión, esos dos modelos de educación son antagónicos. Y ustedes no van a encontrar ninguna institución que les permita hacer eso. Ninguna. Personalmente, yo no conozco, hasta ahora por ahí veo un colegio que es donde están mis amados niños, Mía y Pablo Esteban. He visto que hay alguna tendencia, pero pues obviamente yo estoy alejado, son los padres los que saben eso. Es el único que yo he visto que como que tiene un medio enfoque, ¿y sabe por qué? Porque eso lo fundaron los gringos. No es que los de aquí no puedan, lo que pasa es que los gringos tienen un enfoque doctrinal mucho más arraigado que los de aquí. Es lo que yo veo por ahora. Me van contando, si no fundamos un colegio. ¿Okay? Bien, son antagónicos. Esos modelos parten de quien domina la educación, y voy con la palabra. Dice así la palabra, 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. ¿Quién es el maligno? Satanás. Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quién gobierna el mundo? Satanás. ¿Tiene una estructura y una organización? Sí, muy bien organizado. Tipo muy bien organizado. Muy bien organizado. Ojalá algunos le aprendieran incluso a Satanás a ser organizado. ¿Cuál es la doctrina de ellos? La de los demonios. Y si están organizados y ellos gobiernan el mundo, su educación, ¿cuál es? Pues la de ellos. Toda educación en el mundo es satánica. Porque mire, el problema no está en saber cuánto es 4 por 2, sino en qué vas a usar el 4 por 2. Ahí me adelanto un poquito. La cuestión es eso. El Señor le enseña al mundo cómo diseñó el mundo. ¿Será que la doctrina de demonios va a cambiar la ley de la gravedad? ¿Cuál es la ley de la gravedad? Si se acuerdan, a ver, muchachos, ¿qué quiere decir? Que todo objeto que cae a una velocidad de ¿cuánto? Ahora, chinos, ya que ustedes son los duros de los colegios más importantes de Colombia. ¿A qué velocidad cae? ¿9,8? ¿Qué? ¿Kilómetros o metros por segundo? Aquí el abogado apenas baja la gafa, dice, ese no es tema mío. ¿Para qué sirve eso? Simplemente para saber que hay una ley de la gravedad, pero eso no es doctrina. O sea, eso te lo va a enseñar un colegio cristiano y te lo va a enseñar un colegio del mundo. ¿Listo? ¿Lo estás cogiendo? No confundamos las cosas. Muy bien. Ahí les dejo la inquietud. Ahorita todos van a averiguar sobre la ley de la gravedad. Entonces, si el mundo yace bajo el poder del maligno, esa es la educación del mundo. No crean que la doctrina de Satanás va a decir en los colegios, enseñen lo correcto, digan que Dios es el creador de cielo y tierra y que Él es el que rige las naciones y que de acuerdo con su palabra nosotros nos podemos desarrollar. ¿Ustedes se imaginan a Satanás enseñando así? Como un personaje que venía aquí, que me dijo que una vez iba a evangelizar a Satanás. Uy, hermano, está como torcido usted. Se sentía un superhombre. Ya dije que era hombre. ¿Sí me explico? No esperes que el mundo eduque a tus hijos distinto a lo que el demonio quiere. ¿Ok? ¿Te queda claro? Mire, eso debe quedar claro hasta la saciedad, para que no te engañes.
Porque a veces por estas épocas andan buscando, ¿y qué colegio? ¿Y cómo eso? Y el colegio es bueno, el colegio no hay que ir. El problema no está ahí, mira que el problema está en otro lado. Entonces, hay una estructura que maneja el sistema educativo, el sistema económico, el sistema político, y todo esto lo adoba con instituciones religiosas y con fuentes religiosas. ¿Ok? Y a eso se le deriva, a toda esta estructura, se deriva todo lo que ustedes conocen, el Internet, la cibernética, los medios de comunicación. Eso es parte de los medios que se utiliza para reforzar este sistema. Los medios simplemente son un reforzamiento de la doctrina que uno quiere implantar o que está dominando. ¿Ok? ¿Te queda claro lo de los medios? Por lo tanto, no pienses que los noticieros son una objetividad carreta, hermano. Los noticieros es para adoctrinarte también. La televisión es para adoctrinarte. Las telenovelas es para adoctrinarte. Los cantantes para adoctrinarte. El fútbol es para adoctrinar. A nosotros que nos gusta el fútbol. A nosotros nos debe gustar el fútbol, pero no debemos alienar con el fútbol. ¿Ok? Pero eso es para adoctrinar. Eso es para hacer plata. Eso es para manejar gente. Eso es para manipular masas, ¿ok? Dentro de la misma doctrina. Yo no veo el campeonato nacional cristiano profesional de fútbol, donde primero salgan y adoren al Señor y después no le pegue la patada en la nuca, sino que al contrario lo trate con deseo. Eso no está, yo no lo he visto. Es lo mismo, es el mismo sistema, mi hermano, ¿ok? Bien, vamos bien, creo que me va a tocar ir cerrando, pero este es el fundamento que nosotros tenemos. No hay otra diferencia, no hay otra posibilidad. El demonio, como ustedes lo ven, es astuto, tiene un sistema variado, es un sistema inestable, porque mire, ¿cómo controlas tú a alguien aparte de las muchas maneras que hay para controlarlo? ¿Ustedes saben cómo se controla? Genérele inestabilidad y lo manipulas. Dale inestabilidad y lo manipulas. Entonces el sistema que el demonio monta es un sistema que genera inestabilidad, como el ejemplo que yo les puse en las evaluaciones. Entonces uno ya no sabe ni para dónde va. Entonces es inestable para educar, inestable para generar empleo, inestable en las relaciones interpersonales, es inestable. Entonces la gente hoy está aquí, mañana no se sabe. Ayer el aborto era un delito, hoy es lícito. Esa es la educación del mundo. Ayer había una diferencia de sexos, hoy ya no existen los sexos, sino las opciones de sexo. ¿Ok? Y eso ya es real, eso está ya definido, eso ya está sustentado filosóficamente. Por lo tanto, siempre va a generar al hombre, hoy le dicen, todo esto es tu seguridad, y el hombre feliz, estoy seguro, y de pronto le dicen, no, eso ya no sirve. Uy, ¿entonces qué hago? No sirve, no, vétate. Entonces, manipula uno. Genera la inestabilidad a alguien y lo controlas. No van a hacer eso, no sean malvados. ¿Sí? Un hogar estable es un hogar que no lo va a permear Satanás. Entonces, es inestable, es discriminatorio y está fundamentado en su orgullo, en su rebeldía y en querer ser igual que Dios. Esa es la doctrina de los demonios. Es destructor de la familia. Ya les dije, el Estado es el que controla a los hijos, no la familia. Es altamente competitivo, es relativo y el ejercicio de lo aprendido va de acuerdo con lo que ha enseñado. Todo va a ser lo mismo. ¿Cuál es el eje fundamental de la educación a través de la familia? Dígame, ¿cuál es la familia de hoy? ¿Cuál es la familia de hoy? ¿Se acuerda que aquí vimos 9 tipos de familia? ¡Qué maravilla, ¿no? ¡Qué maravilla! Y con 9 tipos de familia, ¿cómo educamos a los chinos? Esa es la estructura del demonio. Esa es la estructura del demonio. Las ofertas son costosas, las que son asequibles al pueblo son malas.
Todo es disfuncional porque la familia es disfuncional, la educación es disfuncional. Las universidades buenas son para los ricos, las pobres para los pobres. Los ricos, ¿a qué van los ricos a las universidades? Para seguir siendo jefes. Y los pobres vamos a las pobres para seguir. Bueno, yo no fui a una universidad pobre, gracias al Señor Dios. Pero los pobres van a una universidad pobre, ¿para qué? Para seguir siendo empleados. Y que sigan siendo, diciendo, sí doctor, cómo no doctor, mande doctor, a donde quiera doctor, cómo no doctor. ¿Ok? Así tenga máster y toda esa vaina. Y educando uno llega y ya en la universidad le exigen a uno maestría. Cuando yo estaba en la universidad me dijeron, es que para usted dictar clase tiene que tener título de maestro. Y obviamente me convalidaron todo lo que yo he hecho para pagarme 5,000 pesos por hora. ¿Qué tal uno gastarse 40 años estudiando para que le paguen 5,000 pesos por hora? Qué chiste, ¿no? Pero es así la proporción. Entonces, los ricos siempre se dan para gobernar y los pobres para que le hagan el trabajo a los ricos. Para eso son las universidades. ¿Ok? ¿Lo tienes claro? Esa es la educación del mundo. Esa es la educación del mundo. Entonces, aquí viene el cuestionamiento. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Después de oír esto, dirá, ¿y ahora qué hacemos? Está como complicado la vaina, ¿no? ¿Qué se cuestiona un hijo de Dios después de conocer bien el sistema? Entonces es, ¿y cómo educo a mi hijo? ¿Qué hago frente a un sistema tan poderoso? ¿Cómo me capacito para vivir y trabajar? Y aquí viene el desarrollo de la prédica, la introducción. No alcancé. No alcancé. Creo que esto me va a tomar más de unos cuantos domingos. Quedamos ahí. Para responder esos cuestionamientos que sé que pueden estar en el corazón de ustedes, empiezo a desarrollarlo con esta pregunta. ¿Para qué se educa? Y ahí el próximo domingo, si el Señor Dios me lo permite, vamos a desarrollar esta parte de la prédica. ¿Para qué se educa? ¿Cómo les ha parecido? Este es un tema que yo quiero tratar con mucho cuidado y con mucho tiempo. Hoy traía eso también para hoy, pero no, esto está como más largo. Creo que va para varios domingos. Entonces, simplemente les siembro la inquietud y les dejo el fundamento para que les quede claro qué es la educación y empiecen ahí ustedes a cuestionar muchas cosas. Pero por ahora, tengan claro que nosotros vamos bien enfocados, porque estamos en la educación de Cristo Jesús. Y este es el centro educativo más importante del planeta. Cuando está Cristo enseñando, es el lugar más importante del planeta. Por eso el Señor no mandó a hacer adeptos, simpatizantes o a hacer campañas masivas, porque lo podía haber hecho. El Señor mandó a hacer discípulos. ¿Qué es lo que hace uno con un discípulo? Educa, enseña, aplica doctrina, da herramientas para vivir. ¿Entienden por qué Mateo 28? Ir por el mundo a hacer discípulos. Porque una de las preguntas que recién llegó a Cristo es, ¿por qué no dijo ahí en Mateo 28, id por el mundo haciendo campañas evangelísticas con música electrónica? Él lo sabía. ¿Por qué no dijo eso? ¿Por qué no lo dijo? Él dijo, hagan discípulos. Los discípulos no se hacen masivamente. Un discípulo hay que educarlo. Entonces, quien está aquí educado, y la mayoría de los que están acá, y esa es nuestra responsabilidad, no me la achaquen solo a mí, ella también tiene responsabilidad. Delante del Señor Dios, cuando yo llegue allá, me va a decir, ¿cuántos discípulos vienen a mí de acuerdo con lo que tú les enseñaste? No me va a decir, ¿cuántas campañas hiciste? Sino me va a preguntar, ¿cuántos discípulos? Es ahí la razón por la cual a veces me pongo un poquito pesado en la enseñanza. Porque es mi responsabilidad educar. Amén. ¿Qué tal mis educandos? Bien.
Entonces, el próximo domingo seguimos con este tema tan importante para que ustedes también coadyuven en la doctrina de Cristo y en la educación que imparte Jesús, nuestro Señor, el Salvador eterno, la doctrina de Dios. Amén. Bendito Padre, tú eres tan bueno. Y eres tan paciente, tan hermoso. Tú te tomas todo el tiempo para formarnos, para educarnos, para enseñarnos tu palabra y levantarnos en tu doctrina. Tu paciencia es eterna, Señor. Y damos gracias que te has ocupado de nosotros, incluso ya viejos algunos, para educarnos de nuevo. Y te damos a ti la gloria, Señor, porque fuiste el único que te acordaste que aún ya, pasado el tiempo, necesitábamos cambiar nuestra estructura mental, nuestro pensamiento, nuestra manera de actuar y de vivir, y que era necesario reeducarnos, Señor. Y tú nos enseñas a través de tu palabra lo que es la educación verdadera, la que da fruto realmente, la que transforma, la que nos lleva a la eternidad, la que nos enseña a vivir y a vivir abundantemente. Gracias, Señor. Por eso hoy aquí, Señor, con todo el amor y la humillación que sale de nuestro corazón delante de ti, queremos cada vez más ser más humildes y sometidos a ti, que eres el divino Maestro. Tú eres nuestro Maestro, bendito Cristo Jesús. Y queremos siempre santificarnos para poder sentarnos a tus pies y cual niños escuchar tu palabra e irnos educando y creciendo y aplicando cada día más tu enseñanza, Señor. Tú puedes usar el pizarrón, puedes usar los medios que quieras, pero si tú no estás, ¿de qué nos sirve, Señor? A donde vayamos, que estés tú, ahí aprendemos, Señor. Tu misericordia sobre todas nuestras familias y tu cuidado sobre todos nuestros hijos, te lo clamamos, Señor, porque ellos entran a un sistema y enfrentan un sistema muy poderoso, que es la doctrina de los demonios, Señor. Pero tú, Señor, eres Dios Todopoderoso, los cuidarás y guardarás su mente, su entendimiento y su inteligencia, para que asimilen la verdadera enseñanza y aprendan a dominar y a desechar lo que no es tuyo, Señor. Y nosotros, como viejos y mayores, como personas que tenemos la posibilidad de instruir y educar y enseñar a otros, danos sabiduría, entendimiento, y que sea tu Santo Espíritu poniendo las palabras precisas y preciosas para impartir esta enseñanza. Síguenos iluminando, Señor, y sigue colocando esta enseñanza con claridad y lucidez para que sigamos aprendiendo y no nos dejemos engañar por las falsas doctrinas. Toda la gloria y la honra es para ti, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.